Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy leyendo este libro, Los Rockefeller. Es la biografía de esta familia poderosa. Todavía nos falta mucho, así que vamos a continuar con paciencia. Seguimos en la tercera parte que se llama Los Hermanos. La toma de posesión de Nixon coincidió con un momento en que los Rockefeller superaban una cresta épica, entrando en una época con nuevas leyes dinámicas que reducían el movimiento que había encumbrado con tal velocidad a la familia en el medio siglo anterior. Como si hubiera sucedido de la noche a la mañana, comenzaron a comprender que su mundo se había quedado sin algo, que la cumbre que tanto se habían esforzado en alcanzar quedaba de repente atrás y en el futuro serían sus hijos quienes asumieran el apellido y las responsabilidades de un modo muy distinto al suyo. Conservaban el poder para el que habían nacido, pero su ejercicio les llenaba de unos presagios que afectaban a todos de un modo profundo y subjetivo. Si no se enfrentaban directamente a la crisis, no era porque fueran ajenos a la crisis. Durante el pasado la familia había superado terribles dilemas, pero ahora no se enfrentaban al clamor popular por las actividades de la Compañía de Fomento del Sur, ni a la polémica del dinero sucio, ni siquiera a la matanza de Ludlow. No era una crisis que no pudieran manipular, de tal modo que la culpabilidad se convirtiera en redención. De hecho, no había un acontecimiento concreto al que atribuir el malestar que les afectaba. Era algo que les estaba pasando a ellos, no que sucediera por culpa de ellos. Una de las manifestaciones fue el resurgir de una animadversión por los Rockefeller como no se había visto desde la Primera Guerra Mundial. En parte se debía a las campañas políticas de Nelson, a su predisposición a emplear los inmensos recursos de que disponía para conseguir objetivos claramente relacionados con sus ambiciones y deseos personales, con su incansable egotismo, aspirando antes que nada a una carrera política, había desoído los consejos paternos sobre moralidad pragmática. El tremendo odio hacia la fortuna de los Rockefeller solo podía mantenerse apaciguado si ellos se mantenían en la sombra y esforzadamente despojaban a sus actos de todo rasgo subjetivo. Junior tenía razón. Nelson había provocado una reacción despertando a dragones durmientes. Las regiones republicanas conservadoras del interior, que siempre habían visto a sus favoritos presidenciales bloqueados por los poderosos cónclaves de los financieros del Este, habían llegado a identificar ese poder en los Rockefeller y en las instituciones Rockefeller. Un panfleto que hizo de toque de combate en la campaña de Goldwater explicaba cómo los entronizadores en la sombra de Nueva York habían controlado desde 1936 a todos los nominados republicanos para asegurarse el control del mayor fondo de efectivo del mundo, la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos, y cómo, en 1960, la rendición en Manhattan de Nixon ante Nelson no era más que la última fase de su vieja y antidemocrática conjura. Nelson era el objetivo más próximo, pero a largo plazo los argumentos iban dirigidos contra el propio apellido, cual expresión metafórica de las fuerzas que conmueven drásticamente la sociedad norteamericana. Independientemente de que se hablara de gran gobierno o grandes negocios, los Rockefeller eran poderosos representantes de ambos. Hasta la estrafalaria vinculación atribuida a los Rockefeller con la conjura comunista en las diatribas de la derecha parecía lógica, en conjunción con el criterio de que el socialismo no era un programa para la equidad de la riqueza, sino un método de afianzar y controlar la vida económica. Subyacente a este malestar estaba la sensación de que cada vez perdían más el control de los asuntos, de que había intrusos que manipulaban al gobierno a través de una red de consorcios y organizaciones elitistas, como el Consejo de Relaciones Exteriores que dominaba la política, actuando al margen del sistema democrático. Ellos controlaban las cosas, pero eran incontrolables, y entre los que conspiraban para dirigir el mundo entre bastidores, los reservados Rockefeller eran los primeros. Pero no era solo la derecha quien veía en la familia el símbolo del poder plutócrata, incontrolado y de la conjura. También la izquierda hizo resurgir la tradición anti-Rockefeller de tiempos del periodismo sensacionalista y de la Comisión Walsh. Al deshelarse por efecto del Vietnam, el consenso de la Guerra Fría, que había presidido el pensamiento durante la década anterior, y reavivase las críticas de la riqueza, el poder y la rapacidad de las corporaciones. En consecuencia,
Aunque no hacían nada distinto a lo que habían hecho siempre, los hermanos Rockefeller se encontraron de repente con manifestaciones de hostilidad y denuncias, víctimas de argumentaciones underground y de ingeniosos diagramas que mostraban los intereses e instituciones que los vinculaban al apartheid en Sudáfrica, al militarismo en Latinoamérica y a la guerra en Indochina. La discreción de la familia y sus intereses mundiales permitían suponer una bizantina red de control que justificara los temores de conjura de la derecha por una parte y la paranoia de la izquierda respecto a los Rockefeller por la otra. Cuando el economista Víctor Perlo afirmó que la familia controlaba directamente corporaciones financieras e industriales valoradas en más de 60 billones de dólares, tan disparatada cifra fue aceptada automáticamente como artículo de fe. Cuando Ferdinand Lundberg teorizó en The Rich and the Super Rich que solo la fortuna familiar totalizaba unos 5 billones de dólares, hubo quien señaló que la cifra estaba muy subestimada. La costumbre de asusar a los Rockefeller, olvidada durante unos 50 años, volvía a estar de moda. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.